Bueno, muchachos, bienvenidos entonces a nuestra quinta tutoría de modelación administrativa. Para hoy vamos a terminar el tema de estos modelos administrativos planteados inicialmente en el módulo. Vamos a trabajar en un tema de toma de decisiones y vamos a llevar a cabo el primer parcial de la materia. Ya debemos pasar notas a 2 aplicativos el día sábado como tarde. Entonces, a eso nos vamos a dedicar hoy. Muchachos, vamos a ver unas presentaciones de administración por objetivos, de gestión por competencias, que no las hemos visto, ¿cierto? No. No. Y también, si nos queda tiempo, mira, ¿cómo? No, profe. Bueno, y si nos queda tiempo, hablamos algo de un tema que es bien interesante para la toma de decisiones y para la gestión administrativa. Es un modelo que se utiliza, se llama el coaching. Seguramente lo han escuchado aumentar, o lo han trabajado, o lo conocen, o tienen alguna certificación, bueno, qué sé yo. Bueno, muchachos, pero entonces, como es costumbre, ustedes saben, les doy espacio para la participación. De pronto, los que tuvieron oportunidad esta semana de acercarse o tener conocimiento de temas importantes para la nación, para la vida diaria, para nosotros los colombianos, para la modelación administrativa, la administración, las finanzas, la economía, cualquier tema que quieran compartir, muchachos, los escucho. Profe, yo tengo una noticia que es del medio ambiente. Stephanie. Bueno, empiezo. Sí, señora, claro. Bueno, en marcha la alianza de Colombia con Alemania, Noruega y el Reino Unido para frenar la deforestación. Luego de algo más de un año de haberse firmado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, se reunió con los embajadores de Alemania, Noruega y Reino Unido para celebrar el inicio de la Declaración Conjunta de Intención, DCI, sobre bosques y climas, encaminada a frenar la deforestación en el país. Este histórico acuerdo de asociación destinado a la gestión, uso, conservación y restauración de los paisajes forestales de Colombia fue renovado formalmente en la conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Madrid a finales de 2019. Mediante esta alianza, el país recibirá 366 millones de dólares de cooperación, una de las más grandes inversiones ambientales internacionales destinadas a detener la pérdida de los bosques y a proteger la biodiversidad y las comunidades étnicas en el país, si el país logra alcanzar los objetivos acordados en el marco de implementación. Los informes anuales de deforestación del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, han mostrado a la Amazonía colombiana como la región del país más golpeada por la deforestación. De acuerdo con el último boletín de detección temprana de deforestación publicado por el IDEAM y correspondiente a abril-junio de 2020, la Amazonía concentró el 40,7% de las alertas, ubicándose nuevamente como la región con más reportes. Otra de las preocupaciones es que importantes áreas naturales protegidas se encuentran allí y están siendo afectadas fuertemente por la tala y quema de bosques. Desde su inicio, las 4 naciones han deliberado sobre los detalles del plan de implementación de la declaración, que consagra 12 metas y varios hitos para abordar la deforestación de los bosques naturales en diferentes frentes. Dentro de los objetivos plasmados en el acuerdo está la promoción del manejo forestal sostenible, la mejora de la gobernanza forestal, la promoción de prácticas sostenibles de uso de la tierra y el empoderamiento de los pueblos indígenas en su papel de gestores de los bosques. Y listo, profe. Listo, Stephanie, muy importante esa noticia porque la verdad es que sí lo estamos necesitando urgentemente, el tema de la reforestación. En estos días visitaba un negocio de madera, pues ellos compran madera y la organizan, eso lo inmunizan, lo secan y la venden pues para muebles, para construcción, para puertas, para todo eso. Pero es una cantidad de madera, pero impresionante. Entonces piensa uno, bueno, un arbolito de estos ya lo cortaron, ya está aquí, ya va a ser un mueble y tal, pero ¿cuánto tardará un árbol de esos en llegar a ese tamaño? O sea, yo creo que eso es muy lento, la reforestación es muy lenta y obviamente de acuerdo con la lentitud de ese proceso, pues así de lenta debería ser
perdón, así de rápido debería ser la plantación de árboles. Tengo entendido que este gobierno, no sé, se comprometió con no sé cuántos millones de árboles nuevos en muchos sectores del país, porque la verdad es que ese es un tema bien álgido, porque no hay una coherencia directa, digamos, entre las fábricas de papel, digamos, los usuarios de estos commodities o de esta materia prima, frente a lo que están generando realmente en programas de resarcimiento de, de, para la nueva producción. No sé, la verdad no tengo datos exactos, pero pues uno se imagina que eso es muy tenaz. La sola quema de bosques, pues eso tiene una afectación muy grave sobre el tema. Y la tala, digamos, para la, para la industria. Gracias, Stephanie. Marcelo, ¿me ibas a decir algo? Profe, sí, en cuanto a lo que yo leí, es un poco más tragedia que lo que dice la compañera Estefanía. Resulta que esta semana estaba haciendo un trabajo, pues haciendo algo de mi trabajo, y me tocó buscar el incremento del presupuesto de la educación aquí en Colombia para este año, lo cual ese incremento se disminuyó casi a la mitad del año anterior. Pues muchos dicen pues por la virtualidad y no sabiendo que en este año el presupuesto debe ser mucho más elevado por lo que son los implementos de bioseguridad, por lo que son capacitaciones a los docentes, a los administrativos de las instituciones. Entonces vi que se disminuyó demasiado el presupuesto, pero pues obviamente no entendí un por qué, y pasé a investigar un poco y me di cuenta que se incrementó demasiado el presupuesto para lo que son las Fuerzas Armadas colombianas, la Marina, los militares, todo. Se incrementó mucho, incluso hasta en compra de armamento especializado. Entonces, obviamente pues es un tema que me parece bastante complejo y bastante desorganizado en cuanto al país. Entonces, también, eso ya es cuestión mía, es una interpretación mía, viendo pues que la negociación de legalizar a los venezolanos aquí en Colombia, que empezó creo que ayer, es un tema que pues a mí no, pues la verdad no estoy de acuerdo con ello. Yo como colombiano no estoy de acuerdo con ello, pero respeto pues los puntos de vista de los demás. Pero viendo que a los venezolanos les van a dar la oportunidad de ser policías, de ser militares, de ser de la Marina, entonces veía pues como que esa correlación de los dos temas. Obviamente son independientes en cuanto a un presupuesto a lo que se planea, pero pues siento que tiene de pronto una relación entre esas dos cosas, lo cual me parece que a nivel de Colombia es algo malo porque estamos poniendo nuestra seguridad, todo, nuestra integridad como colombianos a manos de otras personas que no van a sentir el país igual que nosotros, no les va a importar en un caso ir a pelear por nosotros. Entonces es algo que sí me dejó un poco inquieto. Obviamente no entendía a fondo el por qué esas decisiones se toman. Obviamente no sé si sea a raíz de eso que se incrementó el presupuesto pues de lo que es la Armada colombiana. Entonces son cosas, teniendo en cuenta que en este momento lo que es la salud y la educación es lo más importante. Estamos pasando pues por pandemia, ya el retorno a clases va a ser algo gradual y va a ser de este año, de esos próximos meses. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando de la mano con Secretaría de Salud para poder volver con los estudiantes a clase, y para nosotros, por ejemplo, nos tenemos que dirigir a una vereda en la Florida, qué sé yo, lejísimos, y dicen, muchachos, lleguen como pueden porque no hay presupuesto para transporte, por ejemplo. Entonces nos ha tocado llegar hasta un punto en bus, porque los carros ni siquiera suben, nos toca alquilar jeeps que nos lleven hasta allá, solo a 2 o 3 personas, que porque el presupuesto no alcanza. Entonces son cosas que sí me parecería importante mencionar. Sí, Marcelo, ese es un tema bien largo. En ese nos podríamos quedar un buen tiempo. Se está hablando ahorita de que el gobierno va a comprar unos aviones de guerra para reemplazar esos Kafir viejos. Pero pues se sabe que eso vale un infierno de plata. Pues obviamente no sería coherente en este momento pues hacer una inversión de esas teniendo en cuenta que estamos en pandemia, ¿cierto? Y que la gente y que ese dinero se va a necesitar más pues para ayudarle a las personas que realmente lo necesitan. Sin embargo, pues ustedes también tienen que entender
que al gobierno pelean palo por todos lados, ¿cierto? Pues el orden público cada vez está peor. Miren la inseguridad en Bogotá, el tema de las armas y todo eso. En últimas, les hago una pregunta, ¿qué opinan ustedes del desarme de la población civil? Ayer estaban hablando de... ¿Cómo es la pregunta, profe? Son dos preguntas. Ayer estaban hablando de una pregunta, mire, de prohibir en Bogotá el parrillero hombre. Es decir, esas son medidas de ineficiencia del Estado. Como el Estado no puede, digamos, detectarlos y capturarlos en flagrancia, cometiendo sus delitos, entonces hagamos, como decía mi abuela, hagamos moche con todos los marranos. Entonces prohibámosle al que tiene moto llevar un parrillero. Pero eso no es legal, eso no es justo, porque él compró una moto para dos personas. Sin embargo, pues tampoco es una medida que funcione mucho porque, pues digamos que el parrillero que va a hacer que va a cometer el delito, pues simplemente se baja después de la moto y se va en otro carro, ¿sí? O utiliza otro método de... La pregunta es, ¿cómo ven ustedes el desarme de la sociedad civil? Es decir, quitarle las armas a la gente. Profe, pues yo, a nivel personal, yo siento que esas medidas que toma el gobierno es para mí una negligencia, como se lo está diciendo, obviamente para los policías, para la nación colombiana, para el gobierno colombiano, no es fácil detectar y abolir este tipo de problemáticas que se presentan día a día, ¿cierto? Entonces, pues es más fácil tomar medidas, qué pena la expresión de patada y ahogado, como para decir, no, nadie puede tener parrillero, hombre, nadie puede desarmar, lo cual en muchos casos se están vulnerabilizando al ciudadano, una persona que, por ejemplo, sale tarde, como pasó hace un par de meses, creo que hace un año, que un doctor salió en la noche, pasó el puente y llegaron 3 manes y los mató. Entonces son cosas que están vulnerabilizando al ciudadano, personas que en verdad tienen como protección personal un arma, lo que sea. Entonces son cosas que están tomando simplemente para evitar, sabiendo que el delincuente obviamente no va a tener un arma con salvoconducto. Un delincuente no le va a importar cortarla así el gobierno no lo permita. Entonces son situaciones, por eso pues yo como llegar a como usted decía, es un tema muy extenso, pero pues tomando el punto de vista mío, me parece pues que para abolir todo ese tipo de situaciones futuras se debe empezar por invertir en educación. Una persona que sea educada, una persona que tenga un conocimiento mínimo de estudio, es una persona que seguramente va a pensar 2 veces a la hora de coger un arma y matar a una persona o robarla. Yo siento que el mismo gobierno debe empezar en invertir más en educación, más en deporte, más en lo cultural, que invertir en más violencia. Entonces son situaciones que se presentan que uno no entiende. Ellos tendrán sus estudios, no los conozco, entonces tampoco leer mucho porque no soy especialista en ese tema, pero pues me parece que son cosas que hay más alternativas que se pueden presentar frente a estas situaciones. O sea, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con que desarmen a los ciudadanos, con eso. Profe, una preguntita. Sí. ¿Usted sabe más o menos cuánto vale tener un revólver legal? No tengo idea. Yo sé que hoy en día lo que está utilizando mucha la gente son las traumáticas. Yo sé que una traumática yo la compro en 800.000 pesos y tengo permiso para usarla. No tengo permiso para portarla. O sea, no la puedo llevar a la cintura, pero la puedo llevar en el maletín o la puedo llevar en el carro. Y esa traumática, pues eso totea como una arma real y eso hace daño como un arma, digamos, pues no como un arma real, pero eso hace daño también. Eso lo están utilizando mucho las personas hoy en día para defenderse. El tema es que, miren, sí, digamos que las armas son peligrosas y hay gente que no las sabe manejar. Habría que hacer un estudio exactamente, o sea, no a cualquier persona que llegue a un negocio a venderle un arma, yo estoy de acuerdo. Pero por lo menos que la persona que sea consciente, que tenga una educación, que no tenga antecedentes, que tenga un historial de vida normal, le permitan tener en su casa un arma. Así es en Estados Unidos. Ellos se quejan mucho de las masacres y tal, y cada que hay una masacre en Estados Unidos, pues hay una polémica sobre el porte de armas. Pero es que miren, muchachos, lo acaba de decir Marcelo. Marcelo tiene toda la razón. El delincuente cuando sale a la calle, a él le importa un pito si el arma está permitida o no está permitida. O les pongo el caso siguiente. Resulta que el atracador está a las 3 de la tarde en su casa viendo noticias y tal. Él va a salir a trabajar por la noche. Y de pronto sale la alcaldesa y dice, se prohíbe el porte de armas en Bogotá. Entonces ese atracador dice, ay, mira, pensaba trabajar esta noche, pero no voy a poder
Porque prohibieron las armas, ¿sí me entiende? ¿Ustedes creen que eso pasa? No, ese man sale como sea porque esa es su herramienta de trabajo y lo ha utilizado toda la vida. Entonces, cuando la gente está, cuando él sabe que la gente está desarmada en la calle, pues él trabaja un poquito más tranquilo, un poquito más desestresado, porque él sabe que el único que está armado en la calle es el policía y él, el resto todos están desarmados, ¿sí? Entonces, eso le da, obviamente, una ventaja muy grande sobre los demás, de amedrentarlos, de mostrarles un arma, así sea de juguete, y robarlos. ¿Por qué? Pues porque obviamente ese es su trabajo, eso no. Y lo mismo el parrillero que va a cometer el delito lo comete, ¿sí? Así esté prohibido llevar parrillero. Después hace su fechoría y se baja de la moto y se pierde caminando, se va en un carro, bueno, no sé, pero eso no son soluciones, esas no son soluciones. Entonces, digamos que ese es un cuento tal. Sobre la pregunta, no sé, yo entiendo que hoy en día es muy difícil. Hoy en día, no, anteriormente era más fácil. Cualquier persona que tuviera algunos activos que dijera, no, es que tengo una casa y tengo una finca y entonces estoy como amenazado, le daban un salvoconducto. O sea, le vendían un arma en una guarnición militar y le daban un salvoconducto. Hoy en día entiendo que es mucho más difícil conseguir un arma con permiso. Tiene que demostrar usted una cantidad de cosas y tal, y que realmente, tiene que demostrar que realmente la está necesitando. Pero sobre eso hay mucho, digamos, hay mucho que hablar. No sé ni por qué llegamos nosotros a ese tema, Marcelo, fue culpa suya. Profe, lo siento, perdón, no vuelvo a cambiar. Bueno, muchachos, ¿algo más? Profe, yo también había leído algo de importancia para la nación. Esta semana la empresa ExxonMobil pues, presentó un proyecto al gobierno nacional para la explotación de petróleo a través del fracking. Y ese proyecto se llama el Plan Platero. Y la idea es que se desarrolle ese proyecto es en el medio Magdalena. Justamente ahí el Ecopetrol también tiene un plan piloto para el estudio de la extracción de petróleo por este método. Ahí lo importante, profe, pues que yo estuve leyendo es la cantidad de petróleo que se podría sacar según el gobierno y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre 3.000 millones y 9.000 millones de barriles de crudo. Es como el potencial que podría sacar Colombia de petróleo si aprueban esto. O sea que es más o menos entre 2 y 6 veces las reservas actuales de petróleo que hay. Ahí ya queda como al estudio eso, porque sabemos que actualmente pues está prohibido, pero yo creo que eso muy pronto va a cambiar. Y entonces, Diego. Profe, ¿sí me escuchó? Sí, claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Profe, yo pienso que eso, obviamente el gobierno va a terminar haciendo eso. Pues se irán a superar en estos momentos como que los implementos que hay es una demanda ante el Consejo de Estado que busca prohibir esa técnica en el país, pero pues yo creo que sí o sí eso lo vamos a hacer en Colombia. Sí, yo también pienso que Coca-Cola mata tinto, ¿cierto? Y que primero está la necesidad y que necesitamos esa plata. Estados Unidos lo está haciendo. Y algunos países del mundo lo están haciendo. Y pues obviamente, pues ante una necesidad de estas, yo creo que el gobierno digamos, va a cambiar su opinión. Ustedes saben que hay una frase célebre de nuestro anterior presidente que decía, solamente los estúpidos no cambian de opinión cuando ya han cambiado todas las circunstancias, ¿sí? Cuando ya en este momento se necesita, es posible que él cambie de opinión y el gobierno cambie de opinión y se dedique al fracking. Pero bueno, eso habrá que ver después qué consecuencias trae eso para el país. Listo, muchachos.
Bueno, nosotros teníamos, bueno, espérenme, yo registro acá antes de que se me olvide la existencia, porque se me olvida y los llaman. Listo, muchachos. Bueno, niños, teníamos un trabajo para hacer para hoy sobre una investigación sobre Ecopetrol. ¿Quién me quiere contar cómo les fue con eso? Que no sea Tatiana. Pudimos hallar en esencia qué fue lo más grande, o sea, qué fue lo que más impactó a esa empresa de Ecopetrol para mejorar los resultados. Bueno, entonces, Tatiana. Profe, ¿me repite la pregunta? O sea, la investigación era cómo hizo o qué utilizó Ecopetrol para soportar esa crisis de la disminución del precio del petróleo y salir adelante, ¿sí? Salió en 2 años de esa crisis, salió en adelante aún sin el precio del petróleo Brent haberse recuperado del todo. Tuvo, digamos, dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles fueron? Pues una de las que yo pues creo es que hicieron una reingeniería prácticamente en todos los sectores, tanto interno como externo. Interno, pues cambiaron, digamos, el funcionamiento y externo, digamos, se abrieron a buscar como otros sectores donde podrían sacar el petróleo y ya pues esa es como la que me acuerdo. Sí, esa es una de las más importantes. Digamos que cuando la crisis llegó y el dólar el dólar de petróleo, el barril de petróleo llegó a valer 26, 25 dólares, un dólar que llegó a ver, un barril que llegó a valer 110 dólares, pues obviamente eso desbarata cualquier estructura de costos, ¿sí? Es como si yo vendiera zapatos a 100.000 pesos y de un momento a otro bajaran a 20.000. O sea, ¿cómo hago yo para ajustar esa estructura de costos interna para que esos 20.000 me den utilidad? Eso es muy difícil, ¿cierto? Entonces tuvieron dos cosas. La primera, lo que tú estás comentando, hicieron un cambio en la presidencia de Ecopetrol y hicieron un trabajo de reingeniería. ¿Y qué es la reingeniería? La reingeniería es simplemente volver a revisar todos los procesos. Es que miren, hay empresas que trabajan con 200 empleados y resulta que llega la crisis en un momento dado. Ay, espérenme un segundito. ¿A quién tenemos de registro?
Sí, buenos días. Profe, ellos mandan, ¿Mandan a decir qué? ahí está por el chat. Sí. ¿Quién es el representante del grupo? Diego, ¿cierto? No, señor. ¿No? Soy yo, profe. Tatiana. Le voy a regalar los datos. Ellos nos están pidiendo, los reporteros del Departamento de Registro y Control, le damos la bienvenida. Les pedimos nos regalen el nombre del delegado del grupo en caso de no haber elegido, no tengo dar información. Bueno, entonces Tatiana Andamil. Cédula, Tatiana. 1 0 Sí, 0 7 sí. 404 Ujú. 529 Sí, continúe. ¿Y el celular? 310 359 3498. Listo, Tatiana, muchas gracias. Ahí le pasamos los datos a los señores de registro. Bueno, muchachos, entonces les contaba que se hizo todo que hay una empresa, les contaba que hay una empresa que trabaja con 200 empleados, pero que trabaja normal, es una empresa que está en un mercado que permanentemente está creciendo, tiene fuerza inercial, tiene buenos clientes, tiene buen despliegue publicitario, es una empresa exitosa, ¿cierto? Pero resulta que un día llega una pandemia y la golpea. Entonces disminuyen los ingresos, se deteriora un poco la estructura de costos y resulta que esta empresa de 200 empleados pasa a trabajar con 100, ¿sí? Y sigue haciendo lo mismo, ¿sí? Es un trabajo de reingeniería. O sea, ¿por qué no lo hacemos nosotros cuando estamos en el tiempo de las vacas gordas? Porque no es necesario, porque a nadie le interesa, porque cuando a uno le va bien nadie se preocupa nada. Cuando el negocio va bien nadie dice nada, todo el mundo da palmadas en la espalda y hay un comité de aplausos y tal, pero nadie piensa más allá. Sí, un poquito, venga, estamos bien, pero ¿por qué no podemos estar mejor? O sea, ¿por qué no podemos mejorar? Entonces, permanentemente, ese es un trabajo de reingeniería. Ellos lo hicieron, ellos reconvirtieron gastos y modificaron estructuras de costos en todas las plantas, en todas las áreas de la organización. Y con eso lograron una disminución en costos muy grande. Y obviamente les ayudó posteriormente un tema coyuntural económico, y es que a pesar de que el barril de petróleo iba rebajando, el dólar iba subiendo. Es decir, se recibían menos dólares, pero más costosos, y entonces eso también revirtió un poco la pérdida. ¿Algo más, muchachos, sobre ese tema que me quieran comentar? Sí, profe, algo que también aportó, digamos, a que salieran bien de la crisis, es que cuando tuvieron unos ingresos muy grandes, lo que fue en el 2019, lo que hicieron fue pagar sus deudas y aportarle a la caja. Entonces, eso fue lo que les ayudó. Sí, se ayudaron con capital de trabajo, ¿cierto? Exacto. Entonces ya al tener pues menos deudas y cosas así, podían, digamos, recibir créditos, financiarse para sobrellevar la crisis. Claro. Y hoy en día ya están al otro lado, ya superaron la crisis y obviamente, pues, porque ellos inclusive en un momento dado estuvieron pensando, antes de eso, en democratizar otro 11% de la propiedad. Es decir, Ecopetrol en este momento tiene el 11,5% de su capital democratizado. ¿Qué quiere decir? Que lo tiene emitido en acciones, ¿sí? El resto es propiedad del Estado, o sea, lo conserva el Estado colombiano. Pero ellos llegaron en un momento dado a pensar en democratizar, o sea, en vender otro 11,5% de acciones para conseguir el capital, pero no lo necesitaron hacer hasta ahorita, no lo necesitaba hacer. Y parece que ahorita si emprenden el negocio del fracking, tampoco van a posponer esa decisión. Ellos quieren mantener el control, el mayor control posible sobre la empresa como tal. ¿Algo más, muchachos?
Bueno, antes de que entremos en el tema, vamos a hacer un pequeño recorderis del tema, que esto le va a servir para el examen de hoy, que es un examen muy fácil. Bueno, ahí vemos el módulo, ¿sí? Sí, señor. Bueno, eso lo vamos a hacer solo como recorderis. Muy rápidamente vamos a pasar por aquí para recordar que hemos visto hasta aquí algunos modelos administrativos, como el modelo clásico de Fayol, como el modelo científico de Taylor. Algunos otros, podemos desde acá. Vámonos desde aquí, desde el Kaizen, modelo Kaizen, mejora continua. Recuerden que hemos visto esta parte. Este es como un recorderis solamente para que empecemos ya el tema de hoy. Y esto les sirve, obviamente, para el examen. Este es el tema del examen del día de hoy. La 5S del modelo Kaizen, eso lo vimos. Vimos también cómo se puede aplicar una metodología Kaizen, que es importante, que es básico, que se debe realizar. Cómo se deben implementar las mejoras, cómo se revisa la aplicación de las mejoras o el control como tal. También para poder aplicar el método Kaizen se recomienda utilizar herramientas como el diagrama de Pareto, que lo explicamos en un momento dado, cómo funciona o de qué se trata ese diagrama de Pareto. También vimos la identificación de problemas, la identificación de raíces de los problemas, cómo temas a erradicar cuando yo quiero solucionar un problema de raíz. Recuerden que la única manera de solucionar un problema es eliminando sus causas, puntualizar esos problemas como tal. El problema es de establecer el problema y su causa, eso forma parte también de esa metodología, la puntuación que se le otorga a cada uno. Bueno, todo esto lo vimos. Un diagrama de Ishikawa, también conocido como causa-efecto, o traslapar las causas y convertirlas en objetivos. Se utilizan material, maquinaria, personal, método, medida. Bueno, también vimos el histograma, que es una herramienta gráfica, básicamente, las características que tiene un histograma como tal, eso no lo vamos a ver en detalle, ya lo vimos hace 8 días. Las ventajas del modelo Kaizen, que reduce los desperdicios, surgen nuevos líderes en las organizaciones, mayor grado de compromiso, fomenta valores personales y laborales, se crean hábitos constructivos y positivos, incrementa la competitividad, optimización en la resolución de problemas y fortalecimiento de equipos. Sobre el benchmarking, creo que vimos una presentación, lo vimos en detalle, no creo que haya dudas sobre este tema, sin embargo, si las hay, por favor, sea este el momento para expresarlas. Sobre el bench o la comparación con otros pares, digamos, del mercado que hacen las cosas seguramente mejor que nosotros y nosotros queremos emularlos en alguna manera, ya con alguna metodología. Vimos los tipos de benchmarking como el competitivo, el interno, el funcional. Vimos también el proceso de benchmarking propuesto por Boswell. Vimos el ejemplo de benchmarking de Starbucks, ¿sí? Que utilizan una idea por allá de la Toyota como una organización celular para que los tiempos de respuesta sean más pequeños. También trabajamos el tema de la reingeniería, nos acaba de contar Tatiana, que fue, digamos, lo que utilizó en algún momento dado Ecopetrol. Lo utilizan muchas empresas, generalmente, digamos, no debería ser así, pero pues generalmente lo utilizan cuando están en crisis, no cuando están en vacas gordas, no cuando le está yendo bien, y debería. La reingeniería se puede utilizar muy parecida a la mejora continua del Kaizen durante cualquier momento de la empresa, durante cualquier nivel de desempeño, no solamente cuando nos está yendo mal. Aquí hay una definición, un rediseño, una ejecución, bueno, esto ya lo vimos. Las ventajas de la reingeniería, vimos el leasing como herramienta, digamos, para el financiamiento de algunos activos financieros o activos operativos que necesita una empresa y que tienen algunas ventajas por temas tributarios, por temas de conformación de patrimonio como tal.
por tema de obsolescencia de algunos aparatos. Es un modelo importante que podemos utilizar para el apalancamiento financiero de las empresas, es decir, para lograr financiar esos proyectos de inversión que los tenemos que hacer con esas decisiones de financiación, de ir a mirar cómo vamos a conseguir el mejor recurso, el más eficiente para poder lograr esas inversiones como tal. Vimos tipos de leasing, el mobiliario, el operativo, y también vimos una parte del just in time. Estuvimos hablando hasta aquí, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno, discúlpeme un segundito, por favor. Disculpen, muchachos. Bueno, entonces hablamos, por último, terminamos ese día, ahora 8 días, por hablar de just in time, es decir, de ese modelo que utilizan algunas empresas, la Toyota, por ejemplo, en la que no manejan inventarios, sino que los elementos, los bienes intermedios y los bienes finales entran y salen a la hora exacta sin generar desperdicios. Casi que, como les decía, coloquialmente, termina una línea de producción de X número de productos y acto seguido la señora del aseo viene, barre y trapea y listo, y queda la planta otra vez lista para otra orden de trabajo. Básicamente así trabaja el Just in Time. Toda esta filosofía es japonesa, pero no pero la idea, digamos, inicial desde hace muchos años ni siquiera es japonesa. Recuerden que les he comentado que es de un señor americano que se llama Edward Deming. Edward Deming, que hace muchos años se fue a trabajar al Japón, es un tipo que sabe mucho sobre calidad y les enseñó a ellos a trabajar todos estos modelos, el Kaizen, la mejora continua, el Just in Time, el know-how, muchas cosas. Bueno, muchachos, hasta aquí, ¿tienen preguntas? Quedamos aquí en el tema de las patentes, ¿cierto? Sí, profe. Pero sí la vimos, ¿o no? No. El que sea juicioso con los apuntes. Vimos un poquito, porque si no estoy mal, usted estaba como de afán o algo así. ¿Verdad? Compañeros, Sí, profe, decimos como una parte. Bueno, listo. Lo vamos a retomar. ¿Qué son las patentes? Es el privilegio que el Estado o una entidad del Estado, llámese en Colombia, por ejemplo, la Secretaría, la Superintendencia de Industria y Comercio, a nivel internacional, la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, le otorgan a un inventor, ¿sí? A un productor, a una persona que tiene una idea y le otorgan pues un permiso para desarrollar una tecnología durante cierto tiempo.
Ese tipo de protección es el derecho exclusivo, obviamente, de explotar de manera industrial y comercial de forma exclusiva el invento durante un tiempo determinado, que por lo general son 20 años. Y no cuenta con posibilidad de ampliación, con la excepción de los productos farmacéuticos. Recuerden que hablábamos un poquito sobre el tema de los productos farmacéuticos en Colombia, con la polémica que ha existido siempre, de poder los colombianos, los laboratorios colombianos, después de que ha pasado el tiempo de la patente que privilegia, digamos, la empresa extranjera, llámese americana o suiza, casi todas esas farmacéuticas son suizas, las más grandes del mundo. Entonces, de poder, digamos, investigar y sacar un producto, lo que llamamos un genérico, para que sea más asequible al mercado colombiano. Sobre eso, digamos, ha habido polémicas, pero más o menos eso es como la esencia de la patente. La patente le da el derecho durante un tiempo determinado a un fabricante, a un productor, para que desarrolle comercialmente la idea, hasta un punto que ya, digamos, la organización la deja libre. En un tiempo yo tenía entendido que eran 10 años, ahora veo que acá dicen 20 años, de las patentes de la NASA eran de 10 años hace algún tiempo, pero hoy se habla entonces de 20 años. El organismo entonces competente a nivel mundial para la otorgación de patentes es la Organización Mundial de la Propiedad Horizontal. Esta entidad está escrita a las Naciones Unidas y toda esa legislación relacionada con propiedad intelectual se encuentra contemplada en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. Eso frente a las patentes. Ahora, ¿qué son las licitaciones, muchachos? Son un proceso participativo en el cual se busca adquirir las mejores condiciones de compra para un proyecto o obra determinada. Es decir, cuando hay un proyecto especial de cierto tamaño, las empresas grandes, llámense privadas o públicas, pues no le otorgan ese contrato al primero que llega, sino que hacen una licitación, es decir, lanzan una convocatoria y reciben unas propuestas, analizan y miran pues cuáles son las mejores. Ustedes saben lo que ha pasado en Colombia con eso, que siempre las licitaciones han sido amañadas por la corrupción que tenemos y entonces resulta que desde antes de la convocatoria ya se sabe quién va a ganar, y temas como eso, ¿cierto? El objetivo principal de las licitaciones es darle la oportunidad a las empresas de ofrecer sus productos, es decir, es democratizar. La licitación lo que hace es democratizar la oferta y darle oportunidad a ciertos actores que estén interesados, que tengan la capacidad, que tengan la idoneidad, que tengan el know-how, el conocimiento, para que participen en esa obra como tal. Esa licitación se hace por medio de una convocatoria o concurso, por lo general del sector público. Casi siempre es del sector público, sin embargo, hay licitaciones del sector privado. Cuando hay una obra grande para hacer en una empresa, pues obviamente lanzan una licitación para hacer trabajos de mantenimiento, de desarrollo, bueno, de cualquier tipo. Los tipos de contratos que se pueden adjudicar son contratos de obras públicas, contratos de servicios públicos como tal, y demás contratos en los que el sector público requiera colaboración del sector privado. Y los parámetros básicos de las licitaciones vienen a ser los siguientes, muchachos. Esas convocatorias que hace un organismo estatal hacia una entidad privada deben ser mediante licitación siempre, deberían ser siempre mediante licitación. Ustedes saben que en Colombia hay cualquier cantidad de problemas jurídicos de alcaldes, gobernadores, presidente, bueno, que han mal utilizado las convocatorias, que han hecho contratación directa sobre valores no permitidos, que le han dado, por ejemplo, el negocio de las camisetas a un primo, que le han dado los contratos de mantenimiento de las calles a unos amigos, ¿cierto? Pues eso se da todos los días, hay gente que está en la cárcel por eso. En Colombia hay un tema que se llama la Ley 80, la Ley de Contratación. A pesar de que es muy difícil de cumplir, hace ya un tiempo, leía un artículo sobre resultados de la aplicación de la Ley 80 en Colombia y decía, tristemente, que la mayoría de los sindicados por infringir la Ley 80 en Colombia lo estaban haciendo por desconocimiento y no por dolo. Sí me hago entender, es decir, no porque tuvieran mala intención, sino porque no conocen la norma, no la interpretan. La norma siempre es densa.
Entonces, eso hace también que el proceso licitatorio sea un poco complejo en Colombia, porque la ley no es muy clara. Esa licitación debe garantizar la máxima eficiencia en lo que respecta a lo económico, pero no solo en lo económico. Recordemos que cuando yo licito proyectos, o sea, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí, señor. Cuando vayan a empezar a roncar, me dicen, ¿sí? Bueno, la licitación debe garantizar la máxima eficiencia. En lo que respecta a lo económico, pues sí, la licitación yo debo coger la más económica, pero la que mejores condiciones en calidad me genere. Mire, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos, ¿qué le pasó al puente Chirajara? ¿Sí recuerdan? Chirajara, reciente, muchachos, hace 2 años. No, Sí, profe, claro, claro que lo recordamos. ¿Cómo? Claro que lo recordamos, profe. yo no sé, ¿es el que se cayó o algo así? El que se cayó, Tatiana, el de Chirajara, que cayó por la mitad, sí. Entonces, muy seguramente estos señores que hicieron esa licitación la hicieron muy juiciosos y escogieron el más barato, ¿cierto? Pero es que no, yo no puedo escoger el más barato. Yo tengo que escoger, cuando yo miro proyectos, y de pronto los que han estado conmigo en las clases de proyectos me han escuchado decir esto. Hay unos resultados que son de eficiencia y otros de eficacia. Los de eficacia tienen que ver con los que no me dejan mentir, que han estado conmigo en proyectos. ¿Qué quiere decir la eficacia? Bueno, les recuerdo, la eficacia tiene que ver con el resultado. La eficacia es hacer el puente. Si a mí me contratan para hacer el puente de Chirajara, yo lo hago. Yo soy eficaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy generando el resultado. Ahora, el concepto de eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es el resultado al menor costo. Exacto, es... Sí. Dígame, Diego. Sí, profe, pues lo que me acuerdo es eso, el resultado al menor costo. Sí, digamos que la eficiencia... El mismo resultado al menor costo. Listo, bueno, entonces resulta que hay un resultado que lograr, hay que hacer ese puente, ¿cierto? Pero hay varias formas de hacerlo. La eficiencia tiene que ver con el grado de la utilización de los recursos. Yo podría decir que ese puente lo hago con 200.000 millones en 8 meses, listo. Y puede llegar otro a decir que lo hace con 180.000 millones en 6 meses. ¿Por qué? Pues porque tiene más experiencia, porque conoce más. Pero la idea, digamos, cuando yo licito, cuando yo estoy analizando unas propuestas de licitación, es tomar aquella que sea más real, es decir, que tenga el resultado, porque yo necesito el resultado. Yo necesito que el puente esté, ¿sí? Que esté terminado. Pero necesito también un buen nivel de eficiencia, no el más alto, ¿sí? No el más alto porque nunca habrá un nivel óptimo de eficiencia, siempre habrá uno superior, ¿sí? Porque la eficiencia es subjetiva, la eficacia no, la eficacia es de resultado, la eficacia es haga el puente, hágalo, ¿sí? Yo lo hice, fui eficaz. Pero fuera de eso también hablábamos en proyectos que no lo habla la temática, pero que a mí me parece muy importante incluirlo, y es el tema de calidad. Es decir, hacemos el puente en el tiempo que está estipulado, con el dinero, somos muy eficientes, muy eficaces, por resulta que el puente se cae, como por ejemplo Chirajara, ¿sí? Entonces tampoco se vale, ¿sí? Tiene que tener una exigencia en capital como tal, perdón, en calidad. Entonces, debe garantizar máxima eficiencia en lo que respecta a lo económico sin dejar a un lado el tema de la calidad como tal. No deben haber barreras de entrada, obviamente deben poder en una licitación entrar cualquier tipo de personas que estén interesadas, que tengan el conocimiento, que crean que pueden llevar a cabo el proyecto. Deben ser transparentes y que brinden la información necesaria a la población y a los aspirantes. Eso es bien importante, pero bien difícil. O sea, la transparencia hoy en día en los procesos, sobre todo cuando son grandes, pues es difícil. ¿Por qué? Pues porque hay muchos intereses de por medio, ustedes lo saben, los congresistas, los ministros, los señores de cuello blanco, que tienen muchos intereses sobre esos contratos, porque pues obviamente no son contratos de 2 o 3 pesos. Sin embargo, les pongo un ejemplo. En Caldas se hizo una hidroeléctrica que se llama la hidroeléctrica de la Miel. ¿Ustedes la conocen? Bueno, esa hidroeléctrica de la Miel está
hecha sobre una vaga, pues digamos un cañón arriba, entre San Daniel y Norcasia. El sitio, digamos, era estratégico para construir una hidroeléctrica, porque pues por el terreno. Cuando eso se hizo, eso lo gerenció una empresa que se llama GENSA, S.A., Generación Energética, S.A. Ellos llevan a cabo proyectos, ellos no son vendedores de energía ni son operadores de energía, ellos llevan a cabo proyectos de infraestructura en el tema energético en el país. En ese tiempo era presidente de GENSA un señor que se llama Jorge Iván Jiménez. Ese señor fue profesor mío de matemáticas en la universidad. Y ese fue un ejemplo de una obra en Colombia que se hizo en menos tiempo del presupuestado y con menos presupuesto del que habían proyectado. Y se hizo bien, o sea, hoy en día funciona muy bien y tal. Pero es uno de los poquitos ejemplos en donde uno ve que fueron transparentes con la labor. También se dice que ese viaducto que hicieron, ese túnel que hicieron en Medellín, también lo hicieron así. Tuvieron unos retrasos de tema técnico, pero que también lo hicieron. Con esto, ¿qué les quiero decir, muchachos? Que sí es posible, o sea, sí es posible llevar a cabo proyectos sin corrupción, sin dilaciones, sin ampliaciones de presupuesto, sin incrementos presupuestales, sin adiciones, perdón, presupuestales y tal. Sí es posible hacerlo, lo que pasa es que no hay voluntad política. Bueno, muchachos, hasta ahí preguntas. De todos modos, esta planilla se venció ayer, pues no me cobran intereses porque estamos en la pandemia. Hoy la voy a hacer si Dios quiere. Bueno, ahora vamos a ver qué es una joint venture. ¿Lo han escuchado? Bueno, un joint venture es un contrato en esencia, es un contrato de riesgo compartido, joint venture. Dice, en este mundo globalizado y competitivo, las organizaciones desarrollan estrategias para sostenerse y ganar nuevos mercados de manera competitiva. Es decir, se unen ellos para ganar nuevos mercados. Llámese, por ejemplo, Odebrecht en Colombia, es una joint venture. Ellos no vienen a establecerse aquí como empresa como tal, sino que se hacen alianzas con empresas colombianas para utilizar el conocimiento que tienen ellos y el capital que hay aquí para desarrollar unos proyectos conjuntos que tienen varias connotaciones. Ahorita los vamos a ver. Hay unos con entrega final del objeto, hay otros sin entrega final del objeto, sino con usufructo hacia un futuro y cosas por el estilo. Para sostenerse y ganar nuevos mercados de manera competitiva, y optan por el desarrollo de estrategias para potenciar el conjunto de ventajas competitivas que tenga cada uno de los joint ventures. En este tema trataremos de aprender de esta herramienta utilizada por muchas organizaciones. ¿Qué es una joint venture entonces, muchachos? Nos dice que una joint venture es una empresa conjunta. Es un tipo de alianza estratégica, es una alianza entre generalmente dos empresas de diferente país para desarrollar un proyecto específico y supone un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más personas, normalmente personas jurídicas o comerciantes. Esa joint venture no tiene por qué constituir una compañía o entidad legal separada. Por lo general lo que se hace son uniones temporales que sirven aquí en Colombia, son unas figuras jurídicas que sin constituirse como empresas como tal, sirven para llevar a cabo la ejecución de cierto tipo de actividades. Se utiliza mucho hoy en día por el tema de la inversión extranjera, porque el joint venture facilita que ese inversionista extranjero venga aquí y consiga un aliado colombiano para poder hacer negocios sin necesidad de establecerse aquí, sin necesidad de poner una planta aquí, una oficina aquí, no, simplemente participa en una alianza estratégica. Dice que en español joint venture significa literalmente aventura conjunta o aventura en conjunto. Sin embargo, en el ámbito de lo jurídico no se utiliza ese significado. Se utilizan, por ejemplo, términos como alianza estratégica o alianza comercial, pero en última son alianzas. Los joint ventures son alianzas que hacen empresas, que llevan a cabo empresas de distintos países, de distinto grado de conocimiento para desarrollar proyectos puntuales.
Se entiende como la operación internacional de cooperación entre empresas que se caracterizan por su origen de negociación. Generalmente tienen algunas similitudes en las negociaciones como tal, pero no siempre. Puede ser una empresa de algo diferente que quiera incursionar y que quiera invertir en un negocio aparte. ¿Cómo opera una joint venture, muchachos? Dos empresas independientes se unen en capital y riesgo para realizar un proyecto entre las dos. Ambas mantienen su independencia en todo lo demás, lo que les decía ahorita, esa empresa extranjera que es joint venture y que viene a colocar unos recursos acá, un conocimiento, unos activos, no tiene que convertirse, digamos, ¿sí? No tiene que depender de la otra. Muchas veces estas alianzas se dan porque una de las empresas tiene el conocimiento experto del negocio, es decir, el know-how, y la otra cuenta con los recursos económicos, ¿sí? Viene una empresa extranjera, tiene la plata, nosotros sabemos hacer algo, sabemos hacer algo sobre extracción de minerales, alguna cosa, entonces no tenemos el dinero, viene esa empresa extranjera, generamos una alianza temporal, un consorcio temporal y desarrollamos el proyecto como tal. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo puede ser variado, desde la producción de bienes a la prestación de servicios o la búsqueda de nuevos mercados o el apoyo mutuo en diferentes eslabones de la cadena de un producto. Tiene muchas connotaciones, o sea, puede ser comercial, puede ser de producción, puede ser de apoyo tecnológico. Las características de una joint venture dice que no existen requisitos sobre la forma de actuar conjuntamente. Todas son diferentes. Las empresas pueden firmar un contrato de colaboración, constituir una unión temporal de empresas o incluso una sociedad participada por ambas. También es necesario, sin embargo, un compromiso a largo plazo y también es característica de la joint venture en que las empresas sigan siendo independientes entre sí. No existe ni fusión, ni absorción, ni cesión, ni compra. Ellas siguen siendo independientes. También los socios de las joint ventures deben tener equidad, según un método de proposición cerrada que ellos mismos propongan. También se debe contar con una estructura organizativa, la cual sea establecida con el fin de alcanzar el logro de los objetivos de la colaboración. Y este tipo de alianzas entre empresas también se pueden dar en el ámbito internacional, es decir, entre dos empresas de diferentes países. Generalmente es así. Para este caso es posible que se pueda establecer un punto de operación en común. Muchachos, preguntas ahí sobre las joint venture. Bueno, ese contrato de joint venture, ese contrato es un contrato mediante el cual los participantes de una operación acuerdan unos términos de la sociedad común. Allí se dejan plasmados los objetivos, para qué se hace el proyecto, cómo se van a dividir las utilidades, cómo va a ser la participación de cada uno. Este también deberá plasmar la planeación o planificación del proyecto cooperativo. Una característica principal de este tipo de contrato se ciñe en la visión que desciende del marco de la relación entre los joint ventures. Es decir, no se rige únicamente a completar o modificar los estatutos de sociedad común, sino que desarrolla una función directiva de la operación y esto le otorga un rango superior al resto de los elementos jurídicos conformados por las joint ventures. Es decir, ese documento de joint venture o contrato de joint venture está por encima de cualquier connotación legal interna. Es difícil establecer un contrato debido a que todos los contenidos de esas alianzas, digamos, son diferentes. O sea, cada contrato es diferente, cada alianza de joint venture es diferente en muchas cosas. Difícilmente una se va a parecer a la otra o va a ser idéntica a la otra. El resto de cláusulas podrían integrarse o clasificarse en tres grupos. Lo primero, las estipulaciones relacionadas con la creación de la sociedad. Lo segundo, los compromisos de los aportes concretos por parte de los participantes a la joint venture. Esto incluye contratos, licencias de marcas, asistencias técnicas, de distribución, patentes, entre otros. Y los pactos relativos al diseño del control y dirección de la sociedad conjunta. Dentro de los tipos de joint venture, muchachos,
El primero está el joint venture para la ejecución de proyectos puntuales, que es como el general, es como el que se ve normalmente. Viene una empresa extranjera a Colombia, tiene algún know-how, quiere participar en la extracción de níquel, por ejemplo, entonces se hace un contrato con una empresa colombiana que tiene los terrenos, que tiene la facilidad, tiene los permisos, y entonces comienzan a trabajar en conjunto. Ya después el tema de cómo se van a repartir las utilidades, pues será entre ellas, y cómo van a pagar, digamos, los impuestos, pues porque obviamente tendrán que pagar al fisco algún tipo de impuestos por la explotación de ese tipo de recursos. El objeto principal es el desarrollo de un proyecto puntual, ya lo dijimos. Hay también una joint venture de inversión o BOT, Will Operate Transfer, es decir, cuando la joint venture le transfiere el bien o le transfiere, digamos, el objeto del contrato a la otra empresa hasta la amortización y posteriormente ceden el precio al país de acogida, es decir, es de construcción. Hacen una transferencia, perdón, hacen una infraestructura y se la entregan al país de origen o a la empresa también. Hay un joint venture de tipo concentrativo. Dice que de acuerdo con su política organizativa, las sociedades se encargan de trasladar elementos a sus núcleos de negocio a la empresa resultante. Este tipo de sociedad se da generalmente en las alianzas entre empresas de servicios de telecomunicaciones, es decir, vienen, hacen el trabajo y trasladan a un joint venture todas las actividades del sector de servicios teleinformáticos, le entregan la operación como tal, después de terminado el contrato. Las joint venture horizontales se da cuando las empresas están a un mismo nivel de conocimiento, de desarrollo y tal. Las joint venture verticales, cuando las empresas son de diferente base económica, es decir, trabajan en operaciones diferentes. Las joint venture de conglomerados, que tiene una actividad distinta a la de los participantes, es decir, no actúan dentro de su actividad económica de las sociedades madres. Ejemplo, dos sociedades se dedican a la creación de automóviles y después se van a dedicar, hacen una joint venture para dedicarse a la fabricación de automóviles y después deciden entrar al mercado de alquiler, por ejemplo. La Equity Joint Venture, que se crea un contrato entre las partes para la creación de una nueva sociedad de tipo jurídico. Y la Non-Equity, que esta es tipo de alianza, las sociedades deben colaborar con un fin común mediante contratos de colaboración sin la necesidad de crear nuevas sociedades. Cada una conserva su propia estructura jurídica. Preguntas, muchachos. Bueno, dentro de los beneficios que tiene ese joint venture, lo primero es aumentar las ventajas competitivas, sí, porque son dos empresas que tienen cada una unos conocimientos, tienen algo que aportar, tienen un know-how, una experiencia. También el aumento de las ventas y las ganancias por el aumento de mercados, sí, se unen para conseguir, digamos, mejores nichos de mercado, mayores nichos de mercado, conquistar, por ejemplo, una extranjera, pues un mercado nuevo en Colombia o en cualquier país del mundo. Nosotros también lo podríamos hacer hacia el exterior. Incrementar el número de clientes, obviamente se amplía el nicho de mercado, ganar nuevos asociados de negocio, servirse del know-how y contar con más información. Es contar con el conocimiento que tiene la otra empresa, ¿sí? Es decir, yo llevo o utilizar mi conocimiento y que la otra empresa utilice el dinero y los recursos, pero siempre se mezcla allí el know-how, el conocimiento. Por lo general siempre está inmerso entre todo contrato de joint venture un know-how, un saber hacer. Creación de nuevos productos y servicios, compartir recursos y aumentar la creación de valor para el proyecto como tal. Bueno, muchachos, hasta ahí. Hemos visto modelos administrativos como la administración científica de Fayol, de Taylor, perdón, como la administración clásica de Fayol, como la teoría de los sistemas de Katz y Kahn. En esto solamente lo trae el módulo y no lo vamos a extender porque no tenemos tiempo. Sobre otros modelos, digamos, la historia de ese desarrollo de modelos
administrativo, seguramente ustedes la conocen porque la habrán trabajado en algunos otros cursos, viene desde la teoría científica, la clásica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría de sistemas, la teoría estructuralista y más adelante algunas otras teorías, digamos, más modernas o modelos más modernos que han ayudado, digamos, como a fortalecer todo ese tema de los modelos administrativos. Aquí solamente vimos la científica de Taylor, la clásica de Fayol y la teoría de los sistemas de Katz y Kahn con sus características como tal. Algunas tendencias administrativas que hemos visto hasta ahora, el outsourcing, la franquicia, el benchmarking, la reingeniería, el leasing, bueno, algunas de ellas. ¿De qué se trata la maquila? Bueno, ya lo sabemos. ¿Cómo se define una franquicia? Esto es un taller de entrenamiento. ¿Cuáles son los tipos de franquicias que existen? Eso ya lo sabemos. ¿Qué entiendes como el concepto de know-how? ¿Qué es el bench? ¿Y cuáles son los tipos de leasing que se entienden? Como tips importantes, muchachos, el modelo Kaizen que lo vimos nosotros como esa actividad de mejora continua, es un sistema de gestión empresarial cuyo objetivo es el de implementar una orientación enfocada hacia la mejora continua de los procesos de cada área o departamento que conforma una empresa. Es decir, es una filosofía de trabajo en la cual yo convenzo o yo, digamos, llevo a mi grupo de trabajo, a todo mi grupo de trabajo, a que permanentemente esté pensando en mejorar su proceso, por pequeño que sea en una oficina, en un taller, en un área de dirección, en un área de cartera, cualquier área puede ser susceptible de una mejora. El modelo outsourcing consiste en contratar una empresa para realizar procesos complementarios o actividades que no hacen parte del eje fundamental de la compañía. Recordemos eso, no hacen parte del eje fundamental, son aleatorios. El ciclo PSA, planificar, hacer, verificar, actuar, o PHBA, que viene del modelo Deming, y el leasing, que es un arrendamiento financiero que se hace mediante un contrato de alquiler que contiene la opción de compra a favor del arrendatario al finalizar el contrato como tal. Niños, antes de entrar a este segundo tema, ¿hacemos el receso ya o en 15 minutos? ¿Cómo están de hambre? Profe, acá haces el parcial. El parcial creo que está para las... Ay, no sé, déjeme mirar. Parcial está para las 10:30. Ah, ok, no, como prefieran. Salimos a descanso de una vez, si quieran. Listo, hagamos el recesito de una vez, tomémonos el café y ahorita seguimos. ¿Listo, muchachos? Listo, listo.
Compañeros. Bueno, ¿ya terminaron el desayuno o no? Sí, profe, está delicioso. Excelente. Bueno, muchachos, antes de empezar con este tema de toma de decisiones, que es la unidad de los aspectos administrativos y gerenciales, en donde vamos a trabajar algunos aspectos sobre toma de decisiones y trabajo en equipo, les quiero compartir una presentación que también es japonesa, como cosa rara, que se llama el Hoshin Kanri. Ahí lo vemos. Sí, niños, ahí vemos la pantalla. Sí, señor. Bueno, esto se llama Hoshin Kanri. Esto es una metodología administrativa, un modelo administrativo que utilizan los japoneses. No es muy conocido que se diga. El Hoshin, ¿qué es el Hoshin Kanri? Es un método de planeación estratégica. Esta metodología puede ser traducida de diversas maneras: administración por políticas, planeación Hoshin, despliegue de políticas o, de forma más completa, despliegue de medios para alcanzar los objetivos. Despliegue de medios para alcanzar los objetivos como tal. Esta disciplina del Hoshin parte de la idea de que en toda empresa se enfrentan fuerzas que se orientan en diferentes direcciones, surgiendo entonces el desafío de reorientarlas hacia un mismo objetivo. Una pregunta: ¿a alguien de pronto que trabaje en una empresa grande o que haya trabajado, que la conozca, le ha ocurrido o ha podido percibir las diferentes orientaciones que tienen algunas áreas dentro de la misma organización? O sea, ¿han sido testigos de esto? Sí, profe, yo sí. Por ejemplo. Pues yo creo que un ejemplo muy evidente de esto es el roce de talento humano, donde muchas personas pues pretenden tener un tipo de estereotipo de personal para manejar X proceso, pero los mismos jefes de proceso buscan otro tipo de personas. Entonces siempre se genera mucha controversia en ese aspecto, donde gestión humana siempre tiene un lineamiento para hacer entrevistas, y a los mismos jefes de proceso no les sirven esas personas que ellos utilizan, pero pues como son estipulados de gestión humana no se puede hacer nada. Entonces mucho eso. Y también en la producción, por ejemplo, donde yo trabajaba, lo que sí se manejaba mucho, y siempre había altos mandos que decían que eso era una pérdida de plata, que eso no se debía hacer. Entonces siempre se manejaba como ese tipo de problemas que dividían los intereses de las empresas. Y pues como es una cantidad de ejemplos, pero eran como los dos más relevantes. Sí, se da mucho, en las empresas comerciales se da mucho eso: el área de producción con el área de ventas, el área de ventas con el área de crédito, el área de crédito con el área de cartera, ¿sí? Porque pues obviamente tienen unos objetivos como muy distintos. A la cartera, ¿qué le piden? Pues mantener la cartera muy bien, en unos índices estables y tal. A ventas, ¿qué le piden? Pues vender mucho, ¿cierto? Entonces a ellos no les importa muchas veces si la cartera va a ser buena o mala, y no, yo tengo que vender. El de producción con el de ventas también, pues porque el de producción quiere que le despachen ya, sí, porque el cliente necesita la mercancía ya. Entonces, en ese orden de ideas, en muchos ámbitos en las empresas se dan esas diferencias, y el Hoshin Kanri está allí. Es una metodología que pretende, de alguna manera, solucionar como ese tema. El Hoshin ha sido desarrollado por los japoneses e implementado con éxito en compañías como la Toyota desde hace ya varias décadas. Aplicar el método científico para dirigir una empresa parece una buena idea.
Pero en Occidente, Hoshin se ha adoptado únicamente dentro de los límites de las disciplinas académicas especializadas y de negocios, como muchos otros métodos de gestión japonés. Es decir, no como, no como nació como tal, sino que simplemente se utiliza como una herramienta, ese Hoshin Kanri. Los principios, los principales objetivos del Hoshin son, lo primero, integrar a todo el personal de una organización hacia los objetivos clave utilizando medios indirectos en vez de presión directa, creando un sentimiento de necesidad y convencimiento. Tal vez este sea el más importante de los objetivos del Hoshin y también el más difícil. Si lo miramos bien, lo desglosamos bien, integrar a todo el personal de una organización hacia los objetivos clave utilizando medios indirectos, eso no es sencillo, eso es como subliminal. Eso es como, digamos, convencer a las personas de las bondades de una política, de un desarrollo, de un proceso y tal, sin decírselo de frente, sino utilizando medios indirectos. Miren, muchachos, una de las cosas más difíciles que hay en las organizaciones y en la aplicación de los modelos administrativos es la difusión, la comunicación. Seguramente que cuando haya una empresa que necesite hacer un cambio administrativo, necesite incluir un modelo, necesite utilizar un modelo, llámese el que sea, clásico, benchmarking, outsourcing, leasing, reingeniería, administración por objetivos, gestión por competencias, Hoshin Kanri, cualquier cosa, pues obviamente el directivo como tal, que es el que va a tomar la decisión, o los directivos, pues ellos lo tienen claro, ¿cierto? Tienen claro qué es lo que van a hacer, por qué lo van a hacer, cuál es la necesidad, cuáles son los beneficios que van a obtener al desarrollar eso. Lo que pasa es que bajar esa información no es fácil, es decir, hacer que la persona que está en el front office, es decir, que está ya de cara al cliente, que está ya atendiendo al cliente, ya es muy difícil que lo entienda y lograr eso es muy difícil. Vuelvo y repito, una de las tareas más difíciles en una empresa de lograr es bajar la información, es hacer que esa persona del front office, la persona del nivel táctico, la persona del nivel medio, entienda cuál es la ventaja de implementar un proceso de esto, o sea, para qué nos va a servir, en qué nos vamos a beneficiar. Eso es lo complejo. Y si no se logra, pues obviamente no se logrará integrar a todo el personal. Se logrará integrar a alguna parte, tal vez directivos, tal vez mandos medios, pero no se logrará integrar a todo el mundo. Integrar todas las tareas, ya sean rutinarias o de mejora, en función de los objetivos clave de la empresa, coordinando todos los esfuerzos y recursos, todas las tareas, por pequeñas que sean, por rutinarias, realizar eficazmente los objetivos, realinear eficazmente los objetivos y actividades en función de los cambios del entorno. O sea, es tener en cuenta, obviamente, el tema, el entorno externo, el macroentorno, para poder tomar esos cambios y realinear permanentemente los objetivos al interior de la empresa para poder afrontar esas modificaciones, esas afectaciones externas sobre las cuales yo no tengo ninguna injerencia. Está basado sobre el enfoque del ciclo Deming, que es planear, hacer, verificar, actuar. Ustedes saben que eso se parece mucho, desde hace muchos años, al proceso administrativo, que es planear, hacer, planear, organizar, coordinar y dirigir y controlar, que es como el proceso administrativo corriente. Pero si lo traducimos a estas palabras, pues viene siendo lo mismo: hacer una planeación, luego efectuar la tarea, luego verificar y luego actuar sobre qué, pues sobre lo que necesito, sobre lo que me arrojó la verificación, qué tan lejos estoy del objetivo propuesto y qué actuaciones debo tomar allí. Está orientado a sistemas que deben ser mejorados para el logro de los objetivos estratégicos. Integrar la calidad total en la administración, la Total Quality Management. La participación de todos los niveles y departamentos para el desarrollo y despliegue de los objetivos anuales y medios para conseguirlo. Está basado fundamentalmente en hechos, ese Hoshin Kanri. La formulación de objetivos, planes y metas en cascada en toda la organización, basada en modelos de mejora continua, de Kaizen. Se concentra en unos pocos objetivos críticos. Todos aquellos que no lo sean serán categoría, tendrán categoría de rutina y no se considerarán. Es decir, se hace para temas, así como hablábamos ahorita
de la reingeniería a 8 días o del benchmarking o de todos estos modelos, pues obviamente se trata de afectar o de intervenir temas que sean importantes, que sean cruciales para la empresa, no rutinarios. Incorporar los indicadores financieros relacionándolos directamente con los resultados de los indicadores de procesos. Valorar y reflejar la contribución de las personas al cumplimiento de los objetivos individuales y colectivos, es decir, es el involucramiento que deben tener todas las personas vía contribuciones, objetivos, incentivos para que se comprometan con la tarea. También la elaboración de objetivos debe basarse en el conocimiento del negocio y complementarse con herramientas de control de calidad y de benchmarking, es decir, de comparación con otros actores del mercado. Establecer un sistema de indicadores que nos permita valorar tanto el nivel de consecución de objetivos y medios como la efectividad de los mismos. También implantar un método de revisión del sistema que permita la implementación de acciones correctivas siempre, la evaluación continua. También será responsabilidad del ejecutivo de más alto nivel de la empresa revisar una vez al año de manera total el proceso y sus resultados con la intención de generar una DOFA, herramienta que servirá para la planeación estratégica posterior. Entonces, el Hoshin Kanri se basa en un sistema de información basado en un conjunto de documentos y herramientas, y el objetivo es implementar la efectividad del plan y mejorar sus resultados. Este modelo tiende a que la información salga de la alta dirección, llegue a la dirección intermedia, luego a la unidad operativa y por último regrese a la alta dirección para el tema de retroalimentación, para poder que todos estén alineados en el modelo de Hoshin. Planificación de parte de la alta dirección para el Hoshin Kanri, lo primero sería establecer la visión, es decir, a dónde queremos, qué es lo que pretendemos con esto. Proyectar la empresa en un plan de 3 o 5 años, ya estamos hablando de estrategia. Fijar los objetivos anuales corporativos y estructurales, asignar las áreas y funciones para desarrollar planes operativos, evaluar progreso del sistema, revisión periódica anual. Ventajas del Hoshin. Este Hoshin implica a toda la organización generando un compromiso en ellos para la consecución de los objetivos, si se logra, digamos, la finalidad, si yo logro comprometer, convencer, involucrar a todo el personal, tendré éxito con el Hoshin. Si no, pues definitivamente tendré que volver a hacer algunas correcciones. También permite conjugar la necesidad de la dirección de administrar con el aprovechamiento de las habilidades de los colaboradores. En conclusión, si su empresa necesita orientar la organización hacia objetivos compartidos, Hoshin lo hace posible incrementando la comunicación, participación e interacción de los distintos niveles operativos. Preguntas, muchachos. Ninguna, bueno, entonces, para que dejemos, digamos, una abrebocas sobre el tema de la toma de decisiones, vamos a ir a mirar un videito que está propuesto acá. Entonces, lo vemos cada uno y nos vemos en un segundito. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, aquí está, lo voy a... Espero que yo les comparto en... Listo, muchachos, ya está en el grupo de WhatsApp y en el chat de Meet. Entonces lo vemos, es cortico, es como de 4 minutos y ya volvemos a hablar. ¿Listo, muchachos? Niños. Bueno, profe. Listo, pues dale.
¿Listo, muchachos? Profe, espera, falta un minutico. Bueno, hágale, pues me avisa. Por mi parte ya. Bueno, muchachos, listo todo, ¿cierto? Sí, profe, yo ya también. Listo, entonces ese videito lo vamos a dejar ahí pendiente como abrebocas del tema que vamos a seguir trabajando dentro de 8 días, que es aspectos administrativos y gerenciales. Toma de decisiones y trabajo en equipo. Nos vamos a apoyar también en otra presentación. Van a tener entonces la lectura del módulo, es una lectura corta. Creo que, bueno, ya yo la monto allí. Y no más. Entonces pasaríamos, muchachos, en este momento, si no hay más, a resolver el examen, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, es un examen muy cortico, muy fácil, muchachos. Mejor dicho, ustedes saben cómo es. Al que no saque 5, yo no le vuelvo a hablar. Yo voy a estar pendiente por WhatsApp sobre el cuestionario y para cualquier duda que tengan o problema que se pueda presentar. Él está preparado para las 10:30, o sea, ya en este momento lo pueden abrir. Son 10 preguntas, falso y verdadero, selección múltiple. Pónganle cuidado a las preguntas, no se dejen enredar, muchachos. Las respuestas están allí. Listo. Mejor dicho, eso es pelea de tocho y guayaba madura. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda, reclamo? Nada, profe, muchas gracias. Cualquier cosa lo molestamos por WhatsApp. Listo, cualquier cosita. Listo, muchachos. Si no nos hablamos ahora más, entonces cuídense mucho y Dios los bendiga y nos veríamos dentro de 8 días, chicos. Listo, profe, gracias. Bueno, Feliz tarde, resto de día. gracias, Tatiana. Hasta luego.